Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Películas e Ideología. Esta vez vamos a tener un episodio especial porque tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos por un lado a Erandi, que es socióloga por parte del UNAM, y tenemos por el otro lado a Michelle, que es politólogo también por parte del UNAM y prontamente maestrante. Entonces, esta vez la mesa va a estar bastante bien preparada y vamos a hablar de una de las películas más impresionantes. No se nos podía olvidar. La vez pasada hablamos de Oppenheimer y esta vez tenía que ser Barbie forzosamente. Entonces, como no queríamos tener una opinión únicamente sesgada, invitamos a más compañeras que son grandes analistas además y esperemos que esta mesa salga muy bien. Como siempre, antes de iniciar este análisis, les recordamos que este no es un análisis estético de la película, sino más bien un análisis de las ideas que se encuentran dentro de la película como producto cultural de nuestro tiempo y vamos a cuestionarla para ver qué nos dice acerca de nuestros años de vida. Diciendo esto, Cristian. Exactamente, espero que sea la primera de muchas, que estemos los cuatro aquí. Y bueno, para comenzar un poco más con la visión de Águila, digamos, me gustaría preguntarles a los tres cómo se explican o qué les pareció el fenómeno general de las películas de Oppenheimer, pero sobre todo Barbie. Yo no sé si les pasó igual cuando la fueron a ver, que había una marea rosa de personas, y estoy hablando de adultos, que fueron de rosa a verla, que se tomaron la foto en la caja de Barbie, y había algo que yo creo que ni siquiera en estrenos de Marvel experimenté, casi como si fuese un partido de fútbol, alguien, digamos, una estrella de rock, y además en redes, yo siento que el discurso fue tan fuerte que aunque no querías ir a verla, de alguna forma te enterabas de la trama, y quizás hasta de que sí es buena o mala. Entonces, ¿cómo se explican ustedes no sé, este lío que se hace por la película de Barbie? Bueno, yo, si quieren, puedo empezar yo. A mí me parece que, digamos, lo primero es tratar de pensar que un fenómeno social no depende necesariamente de... Un fenómeno social solo se puede explicar más bien con otro fenómeno social. No hay nada, digamos, dentro de la película como producto cultural. No es el hecho de que Margot Robbie fuera la actriz, ni tampoco, digamos, de que el que hiciera de Ken. No me acuerdo de su nombre. No se trata, digamos, de algo que esté dentro de la película, lo que nos puede dar la clave para saber por qué se volvió masiva. Desde mi punto de vista, al igual que como analizamos la vez pasada con Taylor Swift, me parece que, digamos, lo social, esta masificación que ocurre dentro de Barbie, solo se puede explicar porque es parte de uno de más productos de la industria cultural de nuestro tiempo, que está aprovechando, digamos, el impacto de las redes sociales, esta nueva interconexión tan intensa que tenemos entre nosotros y entre todas las partes del mundo, para poder empezar a promocionar productos culturales de este tipo. ¿Y cómo puedo, digamos, como terminar este argumento? Bueno, que Barbie no es el primero ni será el último de esos eventos masivos, ¿no? Ya hemos visto ya algunos otros eventos, no solamente, digamos, en términos de cine, sino también en términos de música, también en términos, digamos, incluso de deportes, donde llega a otro nivel ya que nunca se había visto. Cantidades masivas de personas llegan a presenciar un evento cultural masivo también. Entonces, en este caso me parece que si Barbie se une a esa inmensa cadena de productos y mercancías culturales que poco tiene que ver con la película y más con el hecho de existir en este tiempo de internet y de industria culturales tan intensas. Yo quisiera contestar, pero me gustaría que opinaran. Micho, bueno, Erandi. Yo quisiera mencionar que, o sea, la película tiene un trasfondo histórico en el sentido de que todo el tiempo está mencionando de qué año fue la muñeca creada, 1959. Está mencionando también por la música que se utiliza, por las propias vestimentas, el propio como desenvolvimiento de Ken y Barbie, o sea, de los años 80. Menciona desde un principio que esta muñeca o este fenómeno que fue histórico, ¿no?, del 59, fue creado precisamente para que las niñas pequeñas vieran a una muñeca que fuera real y que fuera, en su caso, imitable para la vida adulta, ¿no? Cómo es una mujer real en la vida adulta, que no solamente se dedica a criar hijos, porque igual en esta época de finales de los 50, principios de los 60, las muñecas eran especialmente bebés y para crianza, ¿no? Y un símil a que las niñas lo único que podían aspirar era que fueran madres, etc. Entonces, bueno, que se haya vuelto a traer Barbie en el 2023
en un contexto en que pareciera que las niñas de hoy ya no juegan ni siquiera con muñecas, trayéndola a la vida, porque me acuerdo que Barbie y el universo de Barbie y Mattel han tenido películas de las propias muñecas, pero un universo obviamente más animado. Entonces, que se traiga a colación la Barbie del siglo XXI remasterizada, ¿no? Y que aparte esté viva y que tenga y presente problemas reales de mujeres reales, eso le da una máxima potencia, una potencia tanto histórica, ¿no? De qué es lo que es una mujer de este siglo y de esta época, y también como que trae unas reminiscencias del pasado. Si se dan cuenta, o sea, la mayoría de las personas que fue a ver este fenómeno de Barbie, pues son personas que obviamente desde pequeñas recordaban esta muñeca como un símbolo, ¿no? Muy, muy de la época y que marcó, ¿no? Marcó hasta cómo vestir, cómo hablar, unas tendencias de cómo es el cuerpo de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que incluso la película como que deja estos aires de lo que era y de lo que ahora se pretende con esta publicidad, de este producto cultural. Me parece que también, o sea, es una propaganda de cómo debería ser la nueva muñeca o qué es lo que representa esta nueva muñeca. Con respecto al fenómeno Barbie, creo que me gustaría mucho rescatar esto que mencionabas, Cristian, con respecto al tema de la edad, ¿no? Y contrastarlo con esto que mencionaba Erandi de las reminiscencias del pasado, porque creo que gran parte del fenómeno Barbie puede deberse a temas propios de cierta venta de la nostalgia, no sé cómo llamarlo, porque el hecho, o creo yo que la forma en la que se explica que eran mayormente adultos y adultas y adultes quienes estaban entusiasmados por la película Barbie, creo que sí es un tema generacional, ¿no? Creo que varias personas han dejado muy claro que no es una película para niñas o no es una película para personas que están siendo niñas en este 2023, en este contexto. Y no lo sé, en ese sentido me gustaría eso, remarcar el tema generacional, ¿no? Como algo importante, porque me atrevería a decir que, no sé, personas quizá como de la edad de Erandi, yo, de Balam, nosotros, de pronto sí son como las últimas generaciones que no ven en Barbie este ente fascista, como lo llama la niña que es más jovencita en la película, sí. ¿No? O sea, para nosotros jugar con Barbie cuando éramos niñas todavía no nos significaba esta imagen de opresión, este vínculo de opresión. Entonces yo creo que es un tema también de generaciones, ¿no? Creo que era una película inicialmente pensada para cierto tipo de personas, para personas de cierta edad. Creo que ese mood generacional o esa venta generacional justamente se complementa con lo que mencionaba Cristian con respecto al tema redes sociales. Creo que todo el marketing en general de Barbie fue bastante bueno, ¿no? Desde estos espectaculares que solo tenían el color típico de rosa Barbie y la fecha de estreno, y todo el mundo sabía que les remitía a Barbie, ¿no? Y de pronto ahí también están otros temas del condicionamiento social, ¿no? Que tenemos de cómo vinculamos ciertos colores a ciertas cosas, a ciertas experiencias, a ciertas emociones incluso. Y menciono el tema de las emociones porque esto que mencionaba Balam con respecto al fenómeno social explicado por otro fenómeno social, me gustaría complementándolo, trayendo a colación el tema de los afectos, ¿no? Con esto me refiero a que el fenómeno Barbie creo que también se debe mucho a los afectos que mueve en la población, o a los afectos que mueve la población interesada por Barbie, ¿no? Que puede ser como desde justo este anhelo o este recuerdo de la infancia, de esta cercanía que se tenía con este juguete que en su momento fue como tan popular. Pero también creo que aquí valdría la pena preguntarnos, y quizá lo dejaría como en el aire para una pregunta hacia ustedes, ¿qué otros afectos creen ustedes que está moviendo Barbie, ¿no? O que impulsó el fenómeno Barbie? Y también en ese sentido, o al menos la forma en la que yo también me estaba respondiendo a esa pregunta ahorita mientras los escuchaba,
era que eso también nos puede dar indicios de qué afectos están en nuestro tiempo, ¿no? Y esto ya lo quisiera relacionar con lo que mencionaba Erandi con respecto a los ideales contestatarios que se tienen para con Barbie. Esto en el sentido de que creo que también la película Barbie vendió, o el fenómeno Barbie se sujetó a cierta identidad, ¿no? De ser contestatario, de ser crítico para con un ideal, no sé, que se ha construido en los últimos años como una imagen patriarcal, ¿no? Barbie como algo patriarcal. Pues no sé, yo creo que acabas de tocar uno de los temas fundamentales que sin duda, digamos, en muchos de los podcasts que están ahorita sonando, debe ser así como quizás lo más importante de la película, que es la cuestión de género, ¿no? Porque, digamos, en general en nuestros días, ese es un tema muy, muy presente. Aquí en México, no ya digamos en Estados Unidos, que es una sociedad donde todavía está más presente el tema. Y, digamos, a mí me gustaría comentar, digamos, que la creadora de la película... por aquí Ruth lo tenía. Handler. Es Ruth Handler. ¿Hablas de la creadora No, la de la directora. película? Greta Gerwig, Perdón. ajá, Sí, en entrevista para Vogue señaló que se inspiró en un libro llamado Reviviendo Ofelia, un libro que trata del duro enfrentamiento de una adolescente al crecer en un mundo lleno de violencia, de acoso sexual, de desórdenes alimenticios, de drogas, etcétera, etcétera. Digamos que crea un poco este mundo ideal de las niñas, ¿no? Este mundo ideal de las mujeres, pero en su momento también la figura de Barbie representó... Bueno, dicen los que más o menos han estudiado el tema, como un gran cambio, porque las mujeres de repente, antes de Barbie, justo como lo vemos al principio de la película, casi todos los muñecos eran bebés, ¿no? Porque era un precondicionamiento para las niñas. Eso es, digamos, como real, ¿no? O sea, estaban preparándolas para cumplir las obligaciones que iban a tener cuando crecieran. Digamos que eso podemos identificarlo muy claramente con la cuestión de género. Entonces, digamos, si los juguetes, esta clase de juguetes que incluso hoy en día seguimos viendo, porque pese a que Barbie fue, digamos, la revolución porque empezó a sacar profesiones de distinto tipo. Entonces, una mujer podía empezar a desarrollarse de distinto tipo de profesiones. Sin embargo, los juguetes tienen en el fondo la función de subjetivar a los niños, a las niñas desde pequeños, prepararlos justamente para las tareas que van a venir de grandes. Y a mí me parece, digamos, que por lo menos hoy en día, en pleno 2023, sigue existiendo como esta división muy clara, me parece, entre juguetes de niños y juguetes para niñas. Como que eso sigue siendo un tema bastante presente. Y bueno, a mí me parece por lo menos interesante que lo pusieran en cuestión. Creo que en el fondo, digamos, al final la directora trata de jugar un poco con la idea de cómo sería un mundo en el que fuera todo opuesto, ¿no? En el que más bien, digamos, sean los hombres los que tuvieran que pelear por tener como un espacio más, ¿no? Esta cuestión de los Ken dentro del mundo de las Barbie, que realmente son objetos más bien como añadidos, o son, digamos, apenas cuestiones que se les suman a Barbie, pero Barbie en sí misma, las Barbies son como el centro de atención de ese mundo. Entonces, por lo menos me parece interesante cómo juega con ello. Bueno, yo creo que es más complicado, pero les propongo que demos un paso para atrás y si quieren vamos repasando la trama. Porque creo que, digamos, tomando como hilo la trama, podemos de alguna forma tocar puntos que se tocaron ya ahorita. Pero creo que la trama, si bien no hay mucha complejidad, creo que dice mucho sobre lo que quiere ser este producto cultural. Porque me parece que la síntesis desde mi punto de vista de la película puede ser, como propuesta, esto es el feminismo según Hollywood. Y nos guste o no la influencia de Hollywood. Según Mattel también. Según Mattel, exactamente, que ahí hacen una simbiosis casi perfecta entre capitalismo y cultura, como lo vimos ya desde casi 100 años. Pero digamos, uno va al cine, por lo menos yo, tenía cierta ilusión por el perfil de la directora que según tenía la autoexigencia de hacer una película, si no subversiva, por lo menos crítica, pero crítica en serio. Entonces a mí me gusta tomar en serio lo que dice el autor de una obra, entonces por eso sí la juzgo quizás un poco más severa de lo que mucha gente lo haría porque termina diciendo, bueno, es Barbie, ¿qué es lo que esperabas? Pues yo esperaba algo más por lo que acabo de explicar. Porque creo que en el fondo el feminismo de Hollywood lo reduce a una especie de discursos de autoayuda que honestamente, si me preguntan a mí, eso hace enojar quizás a los machistas más aferrados que hay todavía en el mundo, pero la mayoría de los hombres, aunque sean de derecha o centro derecha, dirían, bueno, con este tipo de discriminación yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, me parece que le exagera para no incomodar a nadie. Pero bueno, ¿cuál es la trama? Pues como supongo que ya todo el mundo vio la película.
comenzamos, que esa es la media hora que sí me gustó un poco, porque yo no sé cómo vean ustedes, pero digamos las imágenes de Barbilandia y jugar con el mundo artificial, eso sí me pareció más o menos creativo y pensé que eso iba a llevar tal vez a un puerto más subversivo a la misma película, porque vemos a Barbie que pasa días felices, uno igual que el otro, y luego, como lo comentamos antes de la grabación, se pregunta un día sobre la muerte. Y eso hace que poco a poco, digamos, el mundo perfecto deje de serlo y luego se va al mundo real con Ken y pasan otras cosas. Ahí les tengo dos preguntas. La primera es que cuando entran al mundo real, ella se enfrenta luego al acoso. Pero digamos, mis dos preguntas son, es que en Barbilandia estamos en un mundo absolutamente asexual, es decir, no hay sexualidad, incluso se juega con eso. ¿Y no creen ustedes que cuando van al mundo real Barbie se da cuenta demasiado rápido lo que está pasando? Porque al inicio, cuando la acosan de manera abierta, ella lo frasea como que está pasando algo y no sé exactamente, pero me está haciendo daño, me está haciendo sentir medio incómoda. Pero luego, que además me pareció un poco violento en sentido de clase, que va con un grupo de trabajadores que la acosan y le dicen cosas obscenas y luego ella dice que no tiene vagina. Entonces, ¿cómo pudo ser tan rápido que pudo procesar que lo que está viviendo en el mundo real es acoso sexual cuando se supone que en Barbilandia ni siquiera hay eso? Y también yo pensé que con eso hubiesen podido jugar un poco más. Y la segunda pregunta es, ¿no les parece demasiado dicotómico la separación absoluta entre mundo real y mundo de fantasía? Porque si algo nos enseña, por ejemplo, el psicoanálisis, es que nuestro mundo real se constituye por fantasías que necesitamos para, de alguna forma, digamos, sujetarnos en el mundo real. Necesitamos esas cosas imaginarias, fantasiosas, para que no nuestra subjetividad pese demasiado y terminemos prácticamente locos. Entonces también creo que yo pensé que iba a jugar un poco más entre qué es real y qué es ficticio, pero lo plantean como un mundo que va, digamos, en contra de otro. No sé. Me parece que Barbie, como tú lo mencionas en el primer metraje de la película, toca varios temas que pudiéramos verlos demasiado complejos y por eso mismo no es una trama para niñas, para niños. Sin embargo, sí se queda corto después en todas estas inquietudes que tiene Barbie primero también por la identidad, ¿no? Y por una construcción que siempre se está jugando, ¿no? Entre el ideal del yo y lo que es, pues, lo real. A mí lo que más bien me parece del mundo de Barbie, ¿no? Barbieland, más bien no es que no haya sexualidad. Perfectamente sí se sabe quién es Ken y quién es Barbie. Están estas divisiones de los sexos, pero no en tanto genitalidad o cuestión del sexo biológico, sino en tanto que Barbie representa pues también posturas, una posición incluso política, el rosa que representa y el rosa, para quién es el rosa, para niñas, para niños. Bueno, incluso Barbie se sabe que la muñeca está creada así sin genitales ni nada porque pues es para niños, que todavía pues no están enfrentados a este mundo dicotómico de la división sexo-género. Entonces, bueno, igual pensando en cómo se creó la muñeca Barbie, que paradójicamente, o sea, no tiene genitales, pero sí tiene un cuerpo de mujer, y Ken también tiene un cuerpo de hombre, y el origen de la muñeca estuvo basada en una muñeca alemana que era una muñeca para adultos. Una muñeca para adultos y que después pues se adecua me parece que con esta falta de genitales a lo que representaría una mujer adulta para las niñas. Y especialmente para ese sector de la población. Barbie entonces está fundamentalmente situada para las niñas, para crear también una mística de lo que es la feminidad. Y en ese sentido, también la película juega mucho con lo que es esa mística de la feminidad en el mundo ideal de Barbie. Y bueno, cuando da ese salto al mundo real, ¿no? Gracias a estas preguntas existenciales en torno a la muerte y gracias también a la incomodidad, la propia incomodidad del cuerpo, que después tú lo resaltas bien. Cuando llega al mundo real es cuando la empiezan a acosar por el propio cuerpo, pero no solamente eso. Gracias a la incomodidad del cuerpo,
O sea, cuando Barbie empieza a sentir que ya no, sus pies ya no están en punta, sino que están planos, ¿no? Que Barbie ya empieza a sentir que el agua no está caliente o no está a temperatura ambiente, sino está fría. Entonces es como un despertar un tanto pareciera de la sexualidad o de lo que tiene que ver la sexualidad de Barbie, pero me parece que más orientado a esta tradición dicotómica y biologicista de lo que es la vagina y el pene. Ahí me parece que, o sea, no hay como una cuestión más allá, o un cuestionamiento más allá de lo que es el género. Y por supuesto se queda corto en estas dicotomías hombre y mujer. A mi parecer esa parte parecía que es un avance, ¿no? Al cuestionamiento del cuerpo de las mujeres, pero que se queda dentro del marco, del mismo marco de significaciones en torno a lo que es un cuerpo de una mujer y lo que es el cuerpo de un hombre, precisamente. Y bueno, a ver, ¿qué otro tema? Sí, me parece que el caso de la sexualidad no me hubiera gustado que se cuestionara muchísimo más al respecto. Por ejemplo, no vemos como una Barbie transexual, ¿no? O una Barbie que... Bueno, sí hay, ¿no? Creo que sí hay. Sí, una actriz es transexual, pero no se tematiza en la película. Es y el debate es entonces si estuvo en la película como trans o no. Claro, y también puede jugar con esto de que es lo trans y, o sea, ¿es una exaltación a la feminidad o qué? ¿Qué onda, y luego en los doblajes que hicieron de la película al español, hubo un gran rollo en España, por ejemplo, porque no sabían quién tenía que representar al trans. ¿Quién iba a hacer el doblaje? Más grueso, más agudo. Es todo un dilema, ¿no? Híjoles, es que todo ese tema de la sexualidad está muy canijo porque no lo sé. Yo pienso que si ya nos ponemos como súper específicos, y esto que mencionaba Erandi es bastante interesante para ponerlo sobre la mesa, el sentido de que tanto Barbie como Ken, a pesar de que son, o sea, han presentado como representaciones femenina y masculina respectivamente, no sé, si nos ponemos, si nos ponemos muy específicos, en sentido estricto, tanto Barbie como Ken no son hombre y mujer, ¿saben? Sino son como un otro, no sé cómo explicarlo, e incluso esto que hice también me sirve de entrada para problematizar lo que mencionaba Cristian con respecto a la dualidad entre el mundo, bueno, Barbieland, un mundo ideal, rosa, fabuloso y feliz, y el mundo real, ¿no? Un poco más gris, lleno de acoso, incluso en el que la ansiedad está presente. Creo que y tomando en cuenta que lo que hace que Barbie comience como en ese shock entre un mundo y otro es precisamente la pregunta sobre la muerte, creo que incluso nos lleva a temas más allá como ese de la sexualidad, ¿no? Y que quizá abordarlo aquí sería como súper complejo, ¿no? Porque sería como abrir temas ontológicos de Barbie, ¿no? En tanto coso, no es un humano, ya no digamos que no es una mujer, no es un humano, ¿saben? E incluso en el sentido de que hay muchos estudios bueno, no muchos estudios, sino hay algunos videos, algunas explicaciones de que si a un cuerpo humano se le pusiesen las características de Barbie, le sería básicamente imposible existir, ¿no? O sea, por cosas tales como que el largo del cuello no podría soportar el peso de la cabeza, los órganos no cabrían en la circunferencia de la cintura. O sea, en ese sentido, Barbie, la idea Barbie es una idea posthumana, ¿no? Y desde su creación probablemente fue una idea posthumana, ¿no? En el sentido de que esas son características que ningún humano puede cumplir. Eso es una cosa. Sí. Ay, perdón. No, bueno, y bueno, ya eso como que solo dejarlo por la mesa porque creo que nos llevaría a muchos otros videos a hablar de lo humano, lo posthumano y demás. Pero ya volviendo como a este tema de la dualidad entre este mundo idílico y el mundo real,
Yo pienso, ok, quizá aquí me traicionan mis gafas politológicas, porque yo pienso que ambos están atravesados por relaciones de poder, ¿sabes? Y en ese sentido no son tan diferentes el uno del otro. Y en lo que creo yo, o al menos la lectura que yo tengo de la película, y que sí le pondría ahí palomita a la directora, es que el hecho de que se refleje bien que en ambos mundos, Barbie está atravesada por relaciones de poder, por requerimientos, por obligatoriedades, por deber ser, ¿no? En el mundo mágico Barbieland feliz está atravesado por tienes que ser feliz, tienes que ser rosa, tienes que tener los piecitos en punta, tienes que bebes agua y está vacío, pero no pasa nada, tus waffles siempre están perfectos. O sea, está atravesada por esos requerimientos, ¿no? Y algo que me parece muy loco es este discurso en el que una de las personajes al inicio, que están como en, no sé, como en sesión de gobierno o algo así, dice algo como, puedo manejar mis emociones y no sé, da a entender que puede manejar sus emociones y su intelecto. Y dice, y eso no me hace menos, todo lo contrario, me hace más no sé, potencia mis virtudes o algo así, no lo recuerdo exactamente, pero yo me sorprendió que vi muchos comentarios en redes positivos de ese diálogo en particular, cuando en realidad para mí eso fue un reflejo de las, no sé cómo decirlo, de las relaciones de poder que también están presentes como sobre las mujeres, por las propias mujeres, en el sentido de, tienes que tener tus emociones, o sea, no rechaces tus emociones, y rechazar tus emociones no te hace débil, como si todo el tiempo tuvieses que estar no débil, ¿sabes? Como, no sé, como que de pronto en este Barbieland, el ser, les digo, no digamos mujer, sino el ser Barbie y cumplir con todos sus requerimientos implica relaciones de poder, ¿no? Como que eso no está exento de relaciones de poder. Entonces creo que ahí yo sí le pondría palomita a la directora. Creo que sí logra una crítica a que el ejercicio de poder se ejerce por hombres y por mujeres por igual, ¿no? Y en ese sentido no me decepcionó, porque la verdad yo sí me estaba premeditando va a ser el patriarcado es malo, los hombres son malos. Y un poco sí, pero que dejase también sobre la mesa que las mujeres también ejercen poder sobre las mujeres, eso también me gustó. Yo creo que, digamos, en ese sentido es como una gran lección, porque en el fondo yo creo que el patriarcado depende menos, digamos, de las personas físicamente hombres o de las personas físicamente mujeres, sino que más bien el patriarcado es un sistema en el que una jerarquía en general, digamos, las relaciones de poder favorecen a una personalidad específica. ¿Cuál es esa personalidad? El patriarca, ¿no? ¿Y quién queda en el lugar del patriarca? Pero entonces no es el hombre en tanto hombre, sino el hombre en tanto que logra ponerse en el lugar del patriarca, porque no entre todos los hombres todos son aptos para adoptar ese lugar. Dentro de los hombres mismos existe una competencia por ser, digamos, los que alcancen a lograr ese punto, ¿no? Y digamos, no solamente algunos se externalizan físicamente, yo creo que por eso hay tantos hombres que se esfuerzan en verse como muy masculinos, como muy grandes, como muy así fortalecidos, porque digamos su deseo está precondicionado para parecerse a eso, para querer ocupar ese lugar. Creo que en el fondo, digamos, la crítica al patriarcado es en el fondo una crítica a la existencia del lugar del patriarca y la estructura o la jerarquización de las sociedades en función de esas reglas. Sin embargo, creo que haces muy bien, o creo que la observación sobre las relaciones de poder es correcta, pero digamos, las relaciones de poder no solamente les generan a ellos obligaciones, sino también genera el vínculo social dentro de las personas en el mundo de Barbie. Si no existe o si tú no te apegas a las condiciones que establecemos formalmente de las relaciones de poder, no puedes pertenecer al mundo social. Otra cosa, digamos, es eso, porque pese a que existen las relaciones de poder dentro del mundo ideal de Barbie, siguen siendo relaciones de poder que se encuentran, digamos, como en un punto armónico, en el que no existe, digamos, como oposición en un principio hacia los designios, o sea, las condiciones que existen. Digamos, Ken es infeliz porque no tiene la respuesta de Barbie, no porque se encuentre, digamos, en una posición menor. Entonces, yo creo que eso es importante sobre todo, y yo creo que se alcanza a ver mucho más claramente con la Barbie rara, que es la Barbie o la única Barbie que es excluida de ese mundo, porque ella dice no me voy a tener como estas reglas de poder, pero en consecuencia, digamos, tampoco puedo ser partícipe de ese mundo social. Y en consecuencia le llega como el momento del aislamiento, ¿no? A lo que es diverso. Digamos, es muy clara esa evidencia. No hace falta de esforzarse mucho para ver que Barbie rara es excluida porque es rara, y es rara porque es excluida. Entonces, a mí me parece, digamos,
que ese mundo ideal, pese a que ciertamente existen relaciones de poder, es un mundo sin conflictos en gran medida. Es como, a mí me parece que es un mundo en el que la historia terminó. En el que no existe, digamos, ni la política, ni la artística, no existe la maldad, ni la bondad, no existe nada, digamos. Quizás incluso uno se podría preguntar si realmente pasa el tiempo en ese lugar. Y a mí, personalmente, me pareció, digamos, como muy similar al mundo que en general se le da a las infancias desde más o menos mediados del siglo pasado. Porque hasta antes de ese tiempo, y eso, digamos, eso es un invento recientísimo que apenas hizo ayer. Antes de ese tiempo, una muy buena parte, digamos, de las infancias o de los niños y niñas participaban de la vida de los adultos. Entonces, no existía, digamos, como un pase intermedio entre la vida de niño y la vida de adulto. Más bien que llegaba un momento en que dejabas de ser niño, cumplías un cierto ritual de iniciación y podías obtener los derechos de una persona adulta. Dependiendo de ciudad en ciudad, dependiendo de población y cultura en cultura, cambian, digamos, la cuestión de género y todo lo demás, pero más o menos siempre existió de esa manera. Hasta más o menos mediados de los 50, que se empezó a crear justamente la idea de la infancia, que justamente se les aisló a los niños de alguna manera en un mundo ideal que no son partícipes ya prácticamente de la vida de los adultos. Creamos esa división muy tajante y muy fuerte, de la cual una de las consecuencias es la existencia de la adolescencia, porque es justamente el momento más bien en que los niños tienen que abandonar el mundo ideal, el mundo en el que todo era perfecto y no había, digamos, violencia. Era un mundo sin política, era un mundo sin historia, y entran, digamos, a un mundo en el que encuentran violencia, encuentran acoso, encuentran muchísimas cosas que les disgusta, y eso crea como un choque muy fuerte en su psique, y el resultado es la adolescencia. Este periodo en que no terminan de abandonar las ideas de niños, pero no alcanzan a abrazar totalmente las relaciones de poder que los abrazan cuando se vuelven grandes. Entonces a mí me parece como un paso muy, muy similar a lo que hace Platón, porque Platón lo que hace con su mundo ideal es decir, hay una serie de ideas que existen fuera de nosotros, fuera de este mundo, y que son, digamos, como las ideas perfectas y son lo máximo. Pero en ese mundo ideal tampoco pasa la historia, tampoco ocurren conflictos, ni hay contradicciones dentro de ello. Pero ese mundo es un fetiche, porque en realidad las ideas son parte del mundo social de Platón, solo que él no alcanza a darse cuenta que son parte de su mundo social y las fetichiza porque las independiza del mundo de la realidad social. Entonces, de alguna manera me parece a mí que el mundo de Barbie es similar, creo yo, como al mundo de la infancia, un mundo independizado o hasta cierto punto fetichista. Justamente el paso de uno u otro es, yo creo, lo que se hace muy a lo Matrix, o es, digamos, estamos presenciando una nueva capitulación del mismo conflicto de Matrix, ¿no? Despertamos del mundo idealizado y entramos al mundo de la realidad, ¿no? Yo creo que, yo no quisiera hablar más de eso, pero se ve que tienes ganas de hablar, ¿qué es? Desde hace un buen rato, estoy de acuerdo, sí, porque... Está muy emocionado. No pasa nada, sino más bien... son varias cosas. Primero, ya se habló muchísimas veces de poder y poder y poder y poder. Yo soy fan de la crítica al poder, pero siempre me pongo un poco inquieto cuando se habla de poder y no se habla del capital, que para mí es el poder, desde mi punto de vista, el más grande y el que más oprime. Entonces, por lo menos mi argumentación va a transitar levemente hacia lo eclipsado en cuestión de poder en la película, que es el poder del capital. Porque, por un lado, yo creo que se reduce otra vez al feminismo en gran parte a lo estético. Que el mensaje es, acéptate como eres físicamente como mujer porque eres bella. Incluso vemos una escena de Margot Robbie en el mundo real, en el que está al lado de una mujer ya más viejita, y se le queda viendo y le dice, tú eres bella. Y ella dice, ya lo sé. Como si eso fuese, entre comillas, lo único que oprime a la mujer en el mundo real, su aceptación o no estética, que sin duda es parte, pero por Dios, es una de muchísimas. Entonces, eso es lo otro. El segundo es sobre la supuesta o no sexualización. Porque no sé si lo comparten, pero me parece que es una paradoja que al fin de cuentas creo que no lo es. Porque me recordó un poco, sobre todo el mundo de Barbilandia, al mundo de Instagram o TikTok, que nos presentan cuerpos profundamente sexualizados, pero que todo el tiempo viven bajo la espada de Damocles de que no pueden presentarse sexualmente. Porque yo no sé si les ha pasado que luego pone alguien un post que dice, me bajaron esta foto porque muestro tal parte, o porque eso insinúa tal cosa. Es decir, que por un lado tenemos cuerpos sexualizados como en Barbie, así súper entrenados, casi desnudos, súper sexys, pero no hay sexo. No, ni siquiera se habla de sexo. Ya sea entre hombre, mujer, 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 hombre, hombre, nada de nada. Y eso creo que es una réplica del mundo real. Que estamos en redes en el que se sexualizan los cuerpos, pero sin sexo. Eso incluso se nos dice muchas veces que es un tabú, que es un límite.
Y para mí es una paradoja que no entiendo exactamente, pero en la película, para mí nada más es un reflejo del mundo real. Y ya mi último punto es que lo que me encantó de la película, porque es diabólica en ese sentido, es que abraza al público, como yo, que es crítico. Porque hay una escena en la que se nos quiere decir que Margot Robbie lloró mucho y por eso ya no es tan guapa. Y hay una voz en off que nos dice, bueno, para este punto no sirve el casting de Margot Robbie porque sigue siendo hermosa. Y eso que sí fue un chiste que también me dio más o menos risa, pero al mismo tiempo ese recurso lo utiliza varias veces, es decir, que incluye ya la crítica, se le anticipa a la crítica de una escena para eliminarla. Y eso en películas siempre me parece fascinante, pero ideológicamente peligroso. Y eso me lleva ya a mi último punto, que creo que este tipo de feminismo presentado en la cinta, lo que en el fondo hacen es despolitizar. Porque en vez de tematizar el patriarcado como una relación de poder que tiene que ver con la política y lo político, digamos, la emancipación de la mujer se queda, como en la película, reducida a una dimensión intersubjetiva, que lo único que se tiene que hacer es que las mujeres hablen y, digamos, se echen porras la una a la otra, que yo no digo que esté mal, pero eso no elimina la relación de poder del patriarcado. Entonces, eso creo que me recuerda un poco a lo que plantea Nancy Fraser, que hablaba justamente del feminismo del 1%, que reduce al feminismo a lo que haría Hillary Clinton, entre otras. Es decir, que todo es cuestión de identidad. Que si tú abrazas tu identidad y, digamos, caes en un discurso de autoempoderamiento tipo TED Talk, como también pasa en la película, entonces las relaciones de poder en consecuencia van a cambiar. Y se eclipsa por completo la estructura socioeconómica que estructuralmente perpetúa la opresión en gran parte de las mujeres. Y eso también se ve en el mundo de Barbie. Por eso no sé si comparto tu analogía entre el mundo de la infancia y el mundo de Barbie. Porque en el mundo de Barbie, y lo vemos en varias escenas, que Barbie está en una mansión gigantesca de lujo, pero también vemos en unas imágenes que no se enfocan mucho a Barbies que recogen la basura en Barbilandia. Es decir, que hay división de clases incluso dentro de Barbilandia, pero que no se tematiza. Entonces, más bien me parece Barbilandia más un mundo fascista que aparentemente tiene una armonía infantilizada para esconder la opresión que existe dentro de ese mundo. Entonces, yo creo que no es tanto infantil, sino que se esconde bajo ese manto. Ay, bueno, es que si tocaste y matizaste estos cuestionamientos que yo también me hacía, sobre todo por el feminismo blanco y justo la idea de que, pues, a quién representa Barbie. Y hay este juego, incluso en Barbieland, de como mercantilizar incluso las diferencias y también administrar estas violencias, pero que, como tú mencionas, son más discursivas y un tanto como que, o sea, no toman en cuenta que, incluso banalizan que el patriarcado simplemente es una cosa también, volviendo a lo más común, ¿no? Que se piensa de que el feminismo, ¿no? Está contra los hombres, el patriarcado solamente es de los hombres y malos, estéticamente, sí. Malos, ¿no? Y que igual simplemente por ser hombre ya tienes poder, cuando finalmente así no se fundamentan, ¿no? Las relaciones de poder. Y otro cuestionamiento, pues, es que finalmente el patriarcado está con estas intersecciones entre lo que es el colonialismo, el tema racial, el clasismo, ¿no? Y precisamente el capitalismo. Por ejemplo, yo nunca vi en la película que, o sea, de dónde finalmente viene la producción de las muñecas. No hay una crítica a la producción, al trabajo asalariado. Tampoco, por ejemplo, se toca el tema del trabajo doméstico, ¿no? Para las mujeres. Pareciera que en el caso de Barbieland ni siquiera hay ese pensamiento del trabajo doméstico, ni, por ejemplo, el trabajo de cuidados. O sea, en términos materiales, sí, o sea, ese feminismo blanco se ve que, pues, está muy, muy estrecho, más que nada enfocándose a un tema de identidad, pero basado en la estética. Y también el tema de la identidad, obviamente es complejo si no tomamos esta base material de esta intersección, ¿no? Entre colonialidad, racismo, el tema de clase, ¿no? Y
Y me parece también muy, muy curioso cómo es que de nueva cuenta, o sea, la película está retratando muy bien cómo Barbieland es casi un símil a pues Estados Unidos, a lo que es el sistema pero bueno, no patriarcal de Estados Unidos, en el sentido en que incluso la política está ligada con el tema empresarial, pero a la vez también se ve muy frívola esa parte del marketing y de la propia administración de las diferencias, ¿no? Porque me acuerdo mucho ya que Barbie empieza a recuperar como esa conciencia, ¿no? De que pues no es una mujer ideal, no es un estereotipo, se acerca más a ser una mujer, pero hasta ahí como que, ¿qué es eso de ser una mujer? Y sobre todo Barbie, que es la mujer estereotípica por excelencia, una mujer blanca, una mujer que, pues, por supuesto, no tiene problemas de dinero y tampoco tiene temas de la edad, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, si tomamos en cuenta lo que ha sido Barbie, lo que ha representado en términos materiales en el mundo, ¿no? Y todo lo que hay detrás, sí se me hace como que la película habla de una fantasía sobre la fantasía y habla de tomar conciencia o tener autoconciencia, pero a través de una fantasía misma, o sea, nos invita todo el tiempo a salir de una idea preconstruida, pero sobre las mismas bases de la preconstrucción de una idea. Entonces, me parece que ahí, pues igual, tiene que ver con toma de decisiones de lo que es la directora, que me parece que representa muy bien este feminismo blanco, este feminismo que pues la propia directora representa. Pero a su vez, pues no debemos de dejar de lado que es una producción hecha a la medida de, pues, la ganancia, ¿no? A la medida de que, pues, Mattel mismo dijo que, pues, obviamente Barbie no era una producción feminista como tal, pese a que su directora es feminista y que igual menciona temas políticos, sobre todo de la política norteamericana, pero pues a secas. Y también algo que me gustaría resaltar de la película es que algo de tintes políticos hay con respecto a que en Estados Unidos realmente sí hubo pues un retroceso, un deterioro con respecto, por ejemplo, al tema del aborto y pues toda la política de Trump en torno a las mujeres, y que precisamente a mí me parece que en el mundo de Barbieland eso como que le da un guiño a lo que también está pasando en la política norteamericana, pero pues de nueva cuenta, una política totalmente pues blanca, ¿no? Y que me parece que también, o sea, omite pues el hecho de que hay muchísimas diversidades que, si bien, o sea, lo mencionan así ligeramente en la película, es esta política o semipolítica de inclusión, ¿no? Y que a la vez es inclusión porque pues eso es también lo que se está mencionando en redes, eso es mainstream, eso es ganancia. Entonces, a mí en ciertos momentos esa película sí se me hizo frívola en el aspecto del marketing y de lo que representa. Bueno, retomando también un poquito lo que mencionaba Balam hace un momento con respecto a la analogía que hiciste del mundo platónico, bueno, de la bipartición platónica, mundo de las ideas, mundo real. Pienso, a mí me gusta esa bipartición porque, no sé, si recordamos quién rompe con esta bipartición ideal, real, platónica, es precisamente Aristóteles. Y Aristóteles lo rompe con el tema del movimiento, ¿no? Y entonces ahí se ve muy claro porque cuando ¿qué más efecto puede haber de que hay movimiento sino la muerte, ¿sabes? Entonces ahí se pone como heideggeriana Barbie cuando se hace esta pregunta como con respecto a la muerte, ¿no? Y cae en cuenta o comienza a caer en cuenta del ser para la muerte. Entonces yo creo que esta pregunta sobre la muerte es una forma de
no sé, de que esté presente el movimiento como algo que rompe con esta bipartición del mundo, ¿sabes? Y en ese sentido también hoy estamos muy de acuerdo, a mí eso es muy raro en nosotros. Sobre todo en sí, ustedes. Se vale, se lo voy a cortar. sobre todo en nosotros. Porque esta analogía que también hiciste con respecto a la infantilización que de pronto hay en el mundo ideal y que hay en Barbieland, yo también estoy de acuerdo con ello, porque creo que la infantilización es también una forma de ¿cómo decirlo? De no movimiento, ¿sabes? Porque cuando estás en un mundo ideal y lo vemos en Barbieland, no hay movimiento. No hay movimiento en el sentido de que todos los días es el mismo día. No hay movimiento en el sentido de que nadie va a envejecer. No hay movimiento en el sentido de que No, incluso, exacto, en el sentido de que de que incluso este aparente política que presentan en tanto hay una presidenta y hay un consejo, es meramente ornamental, ¿no? Porque en tanto no hay conflicto, no hay necesidad de que haya una presidenta y de que haya un consejo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con esa analogía de la infantilización, como también una analogía de Barbieland, ¿sabes? Y de aquí también me gustaría como poner sobre la mesa, bueno, en lo que no estoy de acuerdo era en lo que mencionaste hace un momento con respecto al sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí sí sería como más conflictivo y no tan fructífero, porque para mí no me hace sentido hablar del patriarcado como un sistema, porque creo que cuando abrazamos la idea de cierto sistema, y sobre todo desde una ideología, es como una autoinfantilización, en el sentido de, en tanto todo es culpa del sistema, nada es tu responsabilidad, ¿sabes? Y tampoco para nada quiero caer en el otro extremo del mundo va a cambiar si tú cambias, para nada, pero sí creo que eso es algo que sí está muy presente en Barbieland también, ¿sabes? Como ¿cómo decirlo? Como que no hay individualización al punto tal de que todos se llaman Barbie y todos se llaman Ken, ¿no? Entonces yo creo que cuando abrazamos la idea del sistema, abrazamos también la idea de la homogeneidad. Y cuando abrazamos la idea de la homogeneidad, rechazamos la política porque rechazamos la diferencia y porque rechazamos el conflicto. Entonces, en ese sentido también creo que este discurso de aquí todos caben, en tanto hay Barbies de todos tipos, tamaños, edades, colores, creo que también lo que hace es barrer con la política, ¿sabes? Porque el punto de la política, al menos desde algunos autores y desde el punto en el que yo me posiciono, tiene que ver más con la gestión del conflicto que con la gestión del acuerdo, ¿no? Entonces, cuando todos están de acuerdo, pues no se necesita de la política. Entonces, yo creo que ese también es otro punto que de pronto se ve reflejado en la película, perdón. Y también me gustaría como abordar en ese sentido el tema del deseo, ¿no? El tema de que ya hicimos mucha mención del poder como algo que atraviesa toda la película, pero cuando Barbie decide ir al mundo real, o sea, dejar Barbieland, yo creo que ahí sí está haciendo como un acto de resistencia hacia un tipo de poder, y no estoy diciendo que hacer resistencia a un tipo de poder no implique no estar sujeto a otros tipos de poder, en este caso los poderes que la van a atravesar estando en el mundo real, pero en su momento su deseo era ir al mundo humano, ¿no? Por ahí estaban atravesadas sus pasiones, sus afectos, sus flujos, y fue lo que hizo, ¿no? Entonces yo creo que lejos de todos estos comentarios que circulan en redes de Barbie, la película feminista del año y solo a los hombres y a los machos no les gusta Barbie, yo creo que más bien podemos sacar algo bueno de ello, y que sería el poder abrazar el deseo mismo, ¿no? Porque al final Barbie no decidió quedarse en Barbieland, pero tampoco decidió propiamente ser una Barbie en el mundo real, ¿saben? Y yo creo que eso lo deja claro la directora
cuando Barbie baja del auto que la llevan y, bueno, spoiler alert también para quienes nos estén viendo y no han visto Siempre hay la spoilers aquí, no te preocupes. Sí, cuando va a conseguir un trabajo, no es cierto, va al ginecólogo y Sí, que sí, vaya es al cierto, ginecólogo, sí, sí. eso también es importante, ¿no? Importante porque Sí. ahí también te analizas en términos de que, bueno, Barbie no es humana y empieza a ser humana en tanto que decide quedarse en ese mundo, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es el humanismo? O sea, es un humanismo también que ¿qué onda? Que te hace por tener genital o por ir al ginecólogo, claro. Ser humano. O sea, a mí se me hace que ese mensaje sí como que dije, no sé realmente qué quería decir esta directora con el final, pero a mí se me hizo como que cae en un lugar común al decir, bueno, ya, pues esto es ser una mujer, ¿no? A mí se me hizo como tanto cuestionamiento de Barbie, ¿no? Tanto cuestionamiento por su humanidad y demás, para que termine yendo al ginecólogo. Pero no sé tú, Mitch, ¿cómo lo percibiste? Yo lo veo, o sea, como mi interpretación, igual estoy súper vampirizando a la autora y a la película en el sentido de como traer agua a mi molino, pero yo lo veo como esto que les mencionaba, de el hecho de que te desujetes a ciertas relaciones de poder no quiere decir que no te sujetes a otras, ¿sabes? Y como que abandonar Barbie y todo lo que, bueno, Barbieland y todo lo que ello implicaba, no quiere decir que no estés sujeta a las relaciones de poder. A las relaciones de poder que se construyen en este otro mundo, ¿no? A mí me parece, digamos, nada más para comentar en esto que mencionabas del sistema, yo creo que sí lo es, porque en el fondo, digamos, un sistema busca organizar a la sociedad, o digamos, son pautas de comportamiento que tienen que respetarse por una cierta cantidad de personas, y lo que eso al final conforma es una serie de sistemas, porque la serie de responsabilidades y comportamientos de las personas tienen que ser armonizadas, y la armonización de esos comportamientos es un sistema. Que se quiera, digamos, o que se pueda poner en cuestionamiento, o que, no, o que sea imperfecto, o que no se pueda hacer como total, es digamos, otra discusión, pero a lo mejor es una diferencia. Yo quisiera, con eso yo creo que quizás sería mi último comentario, que quisiera regresar un poco a este momento en el que Barbie y Ken se enfrentan al mundo real, ¿no? En el que salen de la idealidad y regresan al mundo, o más bien entran por primera vez al mundo ideal. Y, digamos, a mí lo que me parece interesante es que lo que se encuentran allí no es una profunda revelación de ellos mismos, sino la comprensión de que la vida real está todavía más plagada de clichés que su propio mundo de fantasía. La pareja de muñecas que se ve, digamos, de muñecos de ellos, se ve obligado a enfrentarse a una brutal realidad que existe de fuera de ellos. O sea, una brutal realidad. Pero lo que es peor, que ese mundo así de brutal y de espantoso y de violento los contiene a ellos. Necesita de la fantasía. Barbieland es la utopía que es parte de la realidad brutal, que ayuda a las personas que viven esa realidad brutal a seguir viviéndolas, porque si no sería insoportable. Insoportable. Y digamos, yo creo que el punto mágico o el punto ideológico en su punto máximo es justamente el final. Cuando al final Barbieland se reconstruye. Y se reconstruye, digamos, hubo un cisma. Regresó Ken, regresaron ideas, digamos, muy locas, la idea de la muerte, o sea, todo se movió y una gran cantidad de ese mundo quería regresar a la normalidad. Como creo que hoy en día, muchas personas anhelan todavía como que ese regreso al pasado, ese regreso a un pasado idílico que era armónico, a un pasado idílico que a lo mejor era mucho menos conflictivo. Sin embargo, me parece que la reconstrucción de Barbieland, con todas sus modificaciones que tuvo, sigue funcionando de la misma manera. Lo único no fue eliminar el mundo ideal ni el mundo de fantasía utópico, que sigue sirviendo como ese lugar para que las personas que no pueden soportar el mundo real lo puedan soportar ahí, ¿no? Creo que, digamos, la trampa ideológica más grande fue cuando salió la Barbie depresiva. O sea, a ese grado, digamos que no puedes enfrentar tu depresión por brutal que sea directamente, sino que mejor toma tu Barbie depresiva. Es como una forma de volver a la fantasía dentro del mundo real. Pero yo creo que eso es uno de los errores de esta película que también comete Oppenheimer. Porque, digamos, al final de Oppenheimer, esta especie de redención que trata de obtener Oppenheimer frente al espectador, con todo el juicio y todo lo demás,
hace que al final, digamos, al espectador no se nos muestra la realidad brutal que fue, digamos, la bomba atómica. No se nos deja, digamos, como con ese sinsabor, con esa falta de redención. No existe la falta de redención en Oppenheimer. Digo, más bien, existe la redención en Oppenheimer como existe la redención en Barbie, pero a nosotros los espectadores nunca nos dejan interactuar con la realidad así brutal. No existe, digamos, esa parte. Y finalmente ya, como último comentario, de nuevo, también estoy de acuerdo que la cuestión, digamos, de clase queda prácticamente fuera de la película. No se tematiza, pero ni en lo más mínimo. El hecho, digamos, de que cuando Barbie entra a la empresa de Mattel y ve a los directivos y lo que ve son hombres y dice, ah, caray, no se pregunta por qué existe una empresa que construye las muñecas, ni para qué son, ni todo lo demás. Simplemente se pregunta por qué quien lo dirige no es una mujer en vez de un hombre, ¿no? Esa es como la gran duda, o es hasta donde su visión crítica alcanza a llegar. No va mucho más allá, y eso a mí personalmente me parece peligroso, porque a veces importa mucho más lo que no se dice en una película que lo que sí aparece. Y bueno, ya con eso, vi que no estuviste de acuerdo, así que lánzalo. No, bueno, o sea, dices una serie de sandeces para meter un poco de polémica, que casi me los que ven el programa saben casi me caí de la silla. Porque, bueno, nada más para contrarrestar el punto que dijiste, pero sin abrir, porque sería otro programa. A veces el horror en la llamada realidad es tan grande que no representarlo de manera directa en un objeto cultural que puede ser pintura o en este caso una película, lo hace aún más grande a la hora de observarlo. O sea, creo que esa obsesión que yo he escuchado en críticas a la película de Oppenheimer decir es que no salió ni un japonés. Yo no vi las consecuencias del lanzamiento de la bomba. Y creo que lo que hizo Nolan es usar el recurso de una película y tratar de traer el horror de la bomba hacia el lugar de creación de la bomba atómica. Y eso crea un horror por sí mismo. Nada más para hacer este tema, pero entiendo que quizás para otro programa. Y ya hablando de Barbie, lo que dijo Erandi, o creo que Balam, ya no me acuerdo, que no es tan fácil de que por ser hombre ya tienes poder. Y creo que eso es un ejemplo de las contradicciones en la película con las que ella misma como película no puede lidiar o no puede tematizar. Porque vemos a Ken que se da cuenta del patriarcado en la vida real, obviamente como caricatura y todo un poco exagerado, pero bueno, se da cuenta y luego intenta ser médico, luego quiere trabajar en Wall Street y creo que quiere hacer otras carreras y no lo dejan. Le dicen no, porque le dicen, oye, pero eres de Harvard, de Oxford, oye, pero tu título médico. Entonces eso muestra que no por ser hombre ya tienes poder, sino que hace falta muchas otras cosas que están atravesadas por la raza, por la cuestión de clase y muchísimas otras cosas. Entonces, y también en la cuestión del acoso, porque cuando salen al mundo real, no nada más acosan a Barbie. También hay una pareja que se presentan como gays en la película que acosan a Ken, que eso también es una forma de acoso. Quizás no en el nivel de confrontación que es para la mujer, pero aún así, digo, ¿qué pasa con los hombres que también sufren acoso? Entonces, esas son las cuestiones que abre la película que no creo que es capaz, por su propia falta de profundidad, de tematizar. Y mi último punto es que ¿cómo vieron ustedes? Porque nunca se nos explica de cómo Ken logra prácticamente así convertir a Barbilandia en el patriarcado. Eso tiene, para mí, a menos que me corrijan, la implicación de que cuando hablamos de las Barbies de Barbilandia, no estamos hablando de sujetos pensantes, sino estamos hablando de figuras profundamente infantilizadas que Ken les pudo lavar el cerebro en un segundo y se convirtieron en únicamente servidumbre para los hombres en Barbilandia. Y también luego al revés, que cuando las Barbies retoman el poder en Barbilandia, se presenta a los Kens otra vez como sujetos, hay que decirlo como es, pendejos, que no tienen capacidad de pensar y razonar y que los tienes que convencer. Y creo que esa es una forma de ver a la sociedad y una forma de comunicación que también Balam y yo lo hemos hablado, que se basa en eso, de que se asume que somos niños, que no somos sujetos en el sentido de Kant mayores de edad y se nos habla como adultos. Y eso en Oppenheimer, por ejemplo, sí se nos toma en serio como espectador. Pero en la vida real, y con eso acabo, en los spots políticos, en la forma de comunicación política, parece que estamos en Barbilandia. La gente baila, la gente canta, la gente dice frases, la gente hace bromas y cree que con eso nos anima a darle un voto para la presidencia de nuestro país. Entonces creo que esa burla no está tan lejano a la realidad y siempre estamos hablando de sujetos que asumen
que mi interlocutor es un niño que únicamente le tengo que echar un rollo súper fácil y con eso ya le lavo el cerebro. Y creo que esa forma de ver a las Barbies en una opción que yo sigo pensando que se asume como feminista, me pareció por lo menos contradictorio. En este punto, a mí me gustaría rescatar que así como Ken llegó a convencer a todo el mundo muy rápido a someter a las Barbies, pues como lo dije hace un momento, así también pasó en el caso de Trump para ganarse el Congreso, y también pasó con las mayorías en el Congreso y votar contra el aborto o contra esta ley pues desde el 73 y echarla para abajo, ¿no? Son momentos también eran momentos de coyuntura, ¿no? Entre el mundo real, en este caso de Barbieland, y entre el mundo de fantasías. Pero yo también pienso que, no había que esperar mucho desde el hecho y el trasfondo de que Barbie se construyó desde la infantilización, ¿no? De ese mundo de Ken que está sometido a Barbie, pero finalmente Barbie es toda una mística de la feminidad. Por eso me parece que fue muy fácil para Ken convencer así tantito a las Barbies de que pues fueran sus sirvientas, ¿no? Porque ahí me parece que incluso el trasfondo de lo que era Barbieland está sin cuestionar nada, sin cuestionar el poder, es un mundo descafeinado en donde, bueno, sí hay fuerzas políticas aparentemente, pero pues de adorno, como decía Mitch, y en ese mundo pues obviamente puede haber alguien, así como digamos que se empoderó por ver otro mundo, y fácilmente, discursivamente, como pasa en las redes sociales, y tú también lo mencionaste, Cristian, que es como Barbieland, un símil a lo que pasa en Instagram o lo que pasa pues en los comentarios en Twitter o en Facebook. Así pasa, así al menos pienso que pienso que se refleja en el mundo de Barbieland, y por eso fue tan fácil que pues las Barbies ya no gobernaran, así como tan fácil fue que con un discurso coaching de la estética y como cayendo en lo mismo, ¿no? De que, por la propia estética de los Kens, que Ken adoraba los caballos y quiso, que al final fue una burla, porque decía, es que yo pensaba que el patriarcado era de los caballos y ya después me dejó de interesar porque no era así. Entonces es como de también quitarle un poco de ese peso real que tiene realmente ese funcionamiento de pues cómo es el poder, ¿no? Cómo se distribuye el poder y cómo funciona y opera el patriarcado. Me pareció, gracioso cómo va jugando con eso. A mí no me pareció tanto una contradicción, porque al final también se restablece el mundo de Barbie, pero como el mundo real, los Kens no logran tanto, ¿no? El Ken dice, podemos tener gente en el Congreso, y dicen, bueno, pues solamente unos cuantos en este sector bajo, ¿no? Y pues presenta que, al final es tanto el sistema ideal como el sistema real son tan similares, en tanto que tampoco es que se genere un cambio de perspectiva en lo ideal. A mi parecer, eso también es una crítica muy fuerte, porque también tiene que ver la construcción de esas subjetividades y la construcción de esos ideales como producto cultural, pero, como marketing mismo. Entonces, ahí hay un trasfondo que me pareciera que más que estar ligado a sujetos pensantes infantilizados, que se dejan llevar así nomás por el Espíritu Santo, no, se dejan llevar por las condiciones del mercado. Y me da mucha risa que también el hecho de que haya una Barbie depresiva, generarlo como el mismo rollo, ¿no? Frívolo, de decir, bueno, hay que aprovechar estas condiciones para seguir produciendo experiencias e ideas, pero finalmente de mercado. Y a mí me queda muy, muy claro, tal vez ese no es el trasfondo de la película, pero en tanto que te lo están diciendo en todo momento, desde el principio que está Mattel ahí en la película, que produjo Mattel la película, y que Barbie se presenta como hasta en la vida real como un producto ideal, que no cuestiona, por ejemplo, la empresa misma de Mattel ni su producción misma.
Y al final te da esta sensación de que dices, bueno, o sea, ¿qué podía esperar si todo este mundo ideal finalmente es un mundo prefabricado pues por esta empresa, ¿no? Y funciona muy bien. Y me parece que al final como que si no es de la empresa misma de Mattel o los productores, me parece que ahí está como un sello propio de la directora. E incluso es peligroso el hecho de que el mundo ideal también, digamos, ocurra lo mismo, porque eso pareciera incentivar un poco las luchas feministas, como de decir, vean, luchen todo lo que quieran, van a terminar en un mundo contrario igual de malo. O sea, ideológicamente es súper tramposo. Sí. Bueno, igual para concluir, me gustaría retomar esto que ha mencionado tanto Cristian como Erandi con respecto a lo loco que Ken en relativamente poco tiempo y con relativamente poca experiencia en el mundo humano logra convertir a Barbieland al patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, o la pregunta que creo que cabría hacer es, ¿cuál es la diferencia entre Barbieland y el patriarcado, ¿no? Porque al final están funcionando paralelamente y mi respuesta es que solo tienen de diferente el contenido, pero funcionan exactamente igual. O sea, en Barbieland Rosa, por decirlo de alguna manera, en Barbieland Rosa hay como toda una organización muy específica, funcionamientos muy específicos, roles muy específicos, formas de ser y de convivir muy específicas. Y en Barbieland Caballos, lo mismo, ¿no? O sea, no está funcionando de manera diferente, ¿no? Porque al final de cuentas la relación que los Ken establecen con las Barbies cuando instauran el patriarcado en Barbieland es una relación de ¿cómo decirlo? De utilidad, ¿no? O sea, las Barbies les están siendo útiles a los Kens, pero a la inversa también. O sea, las Barbies, los Kens le eran útiles a las Barbies en el otro mundo, ¿no? Y incluso en un sentido más bajo, por decirlo de alguna manera, porque no en tanto sirvientes, sino en tanto, como dicen algunos comentarios en redes sociales, en tanto accesorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para mí sería como únicamente son distintos en sus contenidos, pero son iguales en sus funcionamientos. Y en ese sentido, son funcionamientos que son funcionamientos de poder, ¿no? Y en tanto son funcionamientos de poder, atacan al deseo, porque al final del día lo que los Kens tenían para instaurar un patriarcado era un deseo, ¿no? De como de ser alguien al fin en Barbieland, y lo que las Barbies tenían ¿cómo decirlo? En tanto Barbieland, también era como el deseo de darle continuidad a este mundo rosa perfecto con piecitos en punta. Y bueno, así que para concluir yo diría eso. Yo diría que sé y estoy dispuesta a recibir los comentarios de que no se trata de eso, pero para yo poder resignificar las 2 horas invertidas en ver Barbie, para mí es una película con respecto a los funcionamientos a los funcionamientos de poder. Pues no sé, yo creo que... ¿Tienes algún punto más? Yo sí. O sea, porque yo creo que eso dice ser de sí misma. Uh-huh. O sea, porque creo que eso ni siquiera es demasiado rebuscado. Y obviamente se puede tener esa lectura de la película, pero creo que en el fondo no lo es. En el fondo es, digo, un poco exagerado quizás, propaganda para encubrir relaciones de poder. Y eso para mí a veces es peligroso porque eso abre la gran caja de Pandora. Es decir, hay una necesidad del matrimonio entre capitalismo y patriarcado. Porque eso, digamos, sería la gran pregunta. Y para mí no. Y si uno asume que no, teóricamente eso abre una caja de Pandora. Porque entonces estamos hablando que si sigo tu lógica de argumentación, es decir, que si cuestiono ciertas relaciones de poder que sin duda existen, puedo caer en una red que me oprime aún más. Es decir, puedo eliminar un poder para caer en manos de uno quizás hasta mucho peor a largo plazo. Y por eso, para mí, si se critica relaciones de poder, entonces tengo que criticar o todas, o por lo menos incluir todas, porque si nada más critico la que ahorita está, y nadie lo puede negar, en el espíritu del tiempo aceptada, que por lo menos en cierta clase social y en cierto espacio en el mundo está aceptado criticar, y eso es bueno, tampoco me parece malo, pero digamos, quedarse en ese lugar ya muy cómodo a nivel teórico,
enunciarlo además con herramientas tan pobres que es speech tras speech tras speech, porque no tienen creatividad de simbolizarlo en una película, sino hablan y luego vuelven a hablar y luego vuelven a hablar, me parece una forma muy barata. Y sobre todo el yoísmo, así le llamaría en la película, es que todo es que el yo, que al mismo tiempo se mezcla con todo el tiempo el énfasis correcto de que hay una influencia profundamente social sobre qué es el yo. Porque al final el diálogo tan cursi y tan tonto desde mi punto de vista es que lo que es importante es que encuentres tu yo. ¿Pero qué es el yo? Tenemos un yo propio, el yo mismo de mí mismo o de qué se está hablando. Y eso contradice toda la lógica de Barbie, porque en toda la película se nos dice que estamos determinados por el entorno, es decir, por la sociedad, para al final voltearlo y olvidarlo y decir, no, la que importa eres tú. Y tú te tienes que elevar, encontrarte a ti misma y ya. Pero eso no es nada. Que luego además la hecatombe del yoísmo es que se encuentra con su figura maternal, la creadora, que le da como que el permiso simbólico de convertirse en mujer en el mundo real. Y eso para mí es un paso hacia un sistema opresivo. O sea, como que le dimos permiso, más bien la lógica de la película, de ser parte del mundo capitalista en el mundo real. Y con eso, su primer paso es darse cuenta que tiene vagina y que la revisen y que esté bien para tener sexo, o quién sabe para qué. Pero digamos, eso para mí es justamente al revés. O sea, yo veo una lógica de encubrir ciertas cosas para hacer una simbiosis, y ya casi acabó, casi perfecta entre lo corporativo, el sistema capitalista en su fase neoliberal, digamos, de manera juguetona, coquetear con el matrimonio, para eliminar críticas como la mía y decir, es que sí lo criticamos, mira, hasta nos burlamos de que hay puros hombres y que son tontos y que se sexualizan a la mujer y todo eso, incluir la crítica para vender aún más. Y eso se me hace un paso hacia más poder sobre el sujeto en vez de menos. Entonces yo veo que en todo caso sería una crítica acotada, o si me permiten, castrada al poder, que lleva aún más poder y más opresión, en este caso para las mujeres, pero también para los hombres. ¿Puedo decir una última Vaya, adelante, cosa? dale. Es que, sí, justo, Cristian, acabas de hacer y de decir lo que jamás tienes que hacer y que decir frente a un Foucaultiano si no quieres que esté una hora hablando. Pero no estaré una hora... Eso me queda claro. No, pero no estaré una hora hablando, no se preocupen. Solamente... Tenemos tiempo, no pasa nada. Sí, no te preocupes. solamente para rapidísimo finalizar como mi postura con respecto a esto que menciona Cristian. Es que sí, es que no hay una negación de eso, o al menos en cierto estudio del poder no hay una negación de que y creo que lo dije hace un momento, de que liberarte o criticar ciertos aspectos de poder o ciertas relaciones de poder no hace que no estés sometido a otros aspectos de poder y a otras relaciones de poder igual o peor de fuertes, ¿no? No sé, no encuentro ahora mismo con qué sinónimo, bueno, con qué adjetivo definirlos. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que no es una negación de que nos pone en otro posicionamiento de poder, ¿no? Y de pronto quizá sería como un poco, no sé cómo decirlo, ilusorio pensar que la respuesta de Barbie tendría que ser abstraerse del mundo o abstraerse del capital o abstraerse de las relaciones de poder, porque justo, ¿no? Y aquí podríamos, no sé, traer a colación esto que no me acuerdo si es Platón, Aristóteles, no me acuerdo quién lo dice, esto de solo los dioses o las bestias están como fuera de la sociedad, de la política, de las relaciones. Entonces yo creo que no se trata tanto de cómo contestas a este monstruo gigantesco ya, sobre todo en este contexto, sino más bien de cómo haces las pequeñas travesuras a ese monstruo gigantesco, ¿no? Y no, ¿cómo decirlo? Y no necesariamente en tanto sujeto, no necesariamente en tanto encuéntrate a ti mismo, lucha por ti mismo, ámate a ti mismo, sino como en el simple hecho de dejar fluir tus deseos, ¿no? Y si esos deseos al final del día están nadando en la misma corriente que el sistema de poder, pues tú sabrás. Pero si están en contra de ese sistema de poder, también ya es una fractura que por minúscula que sea, está haciendo un ¿cómo decirlo? No una contraposición, pero sí una resistencia, por pequeña que sea, para con un ejercicio de poder en particular. Y bueno... A mí me parece que es todo, o sea, no estaría tan de acuerdo, porque creo que justamente ese flujo de deseos, o dejarlo como en eso, es lo que quiere el capitalismo neoliberal. O sea,
tan así o tan grande ha sido que justamente creo yo que es por esa razón que asistimos hoy en día, en este 2023, a, me parece, el poner en cuestionamiento dos grandes fuentes de poder, que por un lado es el racismo y por otro lado es el sexismo, que son, digamos, dos ejercicios de poder que de alguna manera ya no se encuentran entincados dentro de la estructura general de la sociedad. Digamos, no le es tan relevante ya al sistema o a las sociedades actuales como funcionan, que perfectamente puede dejar que todos los deseos fluyan todo lo que quieras respecto a ello. Tan fuerte ha sido esto que justo estamos viendo películas que lo pueden poner o pueden hacer que esos flujos de emociones salgan en pantalla grande, financiada por Mattel o por todas las demás compañías. Yo digamos, en el fondo creo que reducirlo a cuestiones emocionales elimina la parte intelectual. Y yo creo que sí es importante, digamos, ser capaces de ejercer una crítica intelectual hacia todo ello. Pero porque es que a la parte emocional, ¿por qué va a estar desligada de la parte intelectual? Además de que los afectos y los deseos no se limitan únicamente, al menos filosóficamente, o sea, a las yo emociones. comparto en este caso lo que dice Bala. Pero digamos, por más deseos que tú tengas, un día te levantas con deseos de acabar con el capitalismo. No pasa nada. O sea, tú puedes, digamos, como criticar muchísimo la cuestión del racismo, incluso puedes, digamos, como hacer toda la actividad, pero llegará un momento en el que te enfrentes con la pared del capitalismo y que entonces más bien vea en tus grandes deseos de cambiar el mundo una forma de lucrar. Y entonces te va a proponer tener videos cada tanto tiempo, tener una película, etcétera, etcétera. Digamos, a lo que voy es, creo que en el fondo ese como no racionalizar muy bien lo que digamos, esta parte de la opresión capitalista es lo que yo creo que permite que el capitalismo siga. O sea, yo creo que es eso. Y no solo eso, sino que además el capitalismo hoy en día creo que funciona en gran medida justamente jugando con esas emociones. O sea, de decir, estás en contra del capitalismo, no te preocupes, aquí tengo como un bar que tiene toda la dinámica anticapitalista. O estás a favor del capitalismo, no te preocupes, acá tengo otro que está igual. O sea, yo creo que en el fondo sí se deforma así. Es que mira, utilizas buenos argumentos, pero con algunas premisas pero falsos. Pero están erróneos. que ya caducaron. O sea, totalmente de acuerdo con Erandi. Mira, es que pareciera que estás desligando las emociones, o sea, por sí mismas de la política. Cuando hay política de emociones. Y también, o sea, ya se ha dicho muchas veces que la emoción también construye intereses intelectuales muy diversos, ¿no? Y también construye intelectualidad. Y la racionalidad también tiene que ver con el deseo. A mí lo que me preocupa más bien es que hay una falacia con respecto a que uno puede construir un deseo que esté desligado de esta lógica de poder capitalista, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que está haciendo esta película? ¿Qué es lo que no solo Mattel, sino cualquier industria cultural, cualquier producto? Finalmente es eso, a través de jugar con las emociones, de mercantilizar las emociones, producen deseos. Y entonces el deseo, por sí mismo, el deseo en términos capitalistas, es un deseo que está descafeinado en torno a los intereses en este caso, del mercado o de la propia empresa. Entonces, más bien, o sea, no es desligar una cosa con la otra, porque ha habido momentos emotivos en cualquier resistencia social. Sino es a través de la emotividad que empieza también a haber conciencia de clase, conciencia, sí, es a través de la emotividad. ¡Qué racionalistas! O sea, el fascismo ocupó las emociones, explotó las emociones al máximo. O sea, también la Revolución Francesa fue también emotiva. Y en parte yo diría que por eso fracasó. Se regulan las emociones, sí, con una idea de racionalidad. Ok, pero ¿cómo? Pero, o sea, no podemos negar eso, no podemos negar las emociones que son como ese parteaguas, son esa mecha que prende revoluciones de cambio. Sí, es que totalmente creo que tenemos que abordar en un debate próximo esta dicotomía que se hace tan tajante, bueno, al menos que ustedes hacen tan tajante entre lo racional y lo emocional, ¿no? Esa es una. Y la otra también pienso que habrá que programar eventualmente otra charla con respecto a, no sé, distintos niveles políticos de la realidad, porque de pronto siento que como lo mencionaba hace un momento, traen a colación conceptos tan
grandes y tan, ¿cómo decirlo?, antiguos, tales como capitalismo, patriarcado. No sabía que así. Y lo bueno es que ya vas a estudiar sociología. No, no es cierto. Robándole la frase a Gandhi. No, no es cierto. Sí, porque y ya como comentario final, creo que una de los grandes errores de las personas interesadas en pensar, guión criticar, guión destruir al capitalismo, al racismo, al patriarcado, es que de pronto no nos damos cuenta de que el capitalismo, o esto que solíamos llamar capitalismo, sí genera nuevas armas y nuevas formas y nuevos espacios y nuevos niveles de la realidad en los cuales se está operando, y nosotros, o no sé, las personas que pretenden oponérsele, ya sea teóricamente o prácticamente, siguen con las mismas armas, ¿no? O sea, el capitalismo o esto que llaman capitalismo y esto que llaman patriarcado no funciona igual ahora mismo que cuando lo pensó Marx o cuando lo pensaron las feministas de la primera ola. Y el problema es que nosotros sí intentamos seguir, o bueno, a veces se intenta seguirle haciendo frente con las mismas armas teóricas o prácticas. Entonces yo creo que ese sería mi conclusión final, que fenómenos culturales o productos culturales, como ustedes lo han llamado, como Barbie, podría darnos como nuevas pautas para intentar reconocer fenómenos nuevos, espacios nuevos, niveles distintos de la realidad política y de las relaciones sociales, en los que es necesario que nos adentremos, ¿no? Pero de pronto, ¿cómo decirlo? Casi que sin... no sé cómo decirlo tan que no suene tan coloquialmente, casi que sin anestesia de nuestros preceptos teóricos o lo menos posible, para que podamos adentrarnos a ello y verlos un poco desde un contexto más contemporáneo. Yo voy rápido nada más. Ahora te la volteo. Hiciste lo que a un marxista nunca se le debe de hacer. Porque obviamente un marxista que leyó a Marx jamás diría que Marx es la Biblia y que él escribió todo lo que se podía saber sobre el capitalismo y hay que usar lo que él dijo para criticar la realidad, sino el ímpetu marxista es tratar de comprender el funcionamiento del sistema que te tocó, sobre todo lo económico, que hoy en día es muy complejo y se debería de hablar más de eso, y con base en eso usarlo como una herramienta de un mosaico complejo para entender fenómenos como por ejemplo Barbie. Pero se renueva todo el tiempo, es decir, no es algo estático. En eso estamos de acuerdo. El otro es el deseo. Creo que en la película el ejemplo es hermoso. Para por lo menos hacerte una pregunta, porque lo que plantea la película es que para que haya Barbie médico, Barbie piloto, Barbie X, es que lo desees y estés consciente de que tú puedes serlo. Ahora, en la vida real, entre comillas, yo creo que el problema no es que, vamos a decir, las mujeres deseen ser tal cosa, sino el problema es que si yo soy de Chiapas y apenas tengo para comer y mi deseo es ser piloto, para dar un ejemplo, lo que me lo impide no es cuánto lo deseo y cuántas emociones desarrollo para querer serla, sino el problema es estructural, que la estructura me impide tener siquiera dinero suficiente para ir, pues deja a la escuela, a la primaria siquiera, o al kinder. Ya ni hablar de universidad, ya ni hablar de estudiar en otro país. Entonces, eso para mí no tiene nada que ver con emociones, ni deseo, ni nada de eso, sino yo creo que eso existe, yo jamás diría que no, pero tiene un límite. Y para mí tiene un límite, y creo que Balam y yo compartimos ese punto, un límite en el sentido de que llega a un límite de trascendencia y racionalidad. Es decir, cuando yo me doy cuenta que yo deseo algo, por ejemplo, ser médico, y luego me doy cuenta que aunque me esfuerce y todas mis emociones vayan para allá y no lo logro, lo que hago después. Si me quedo en la emoción, desde mi punto de vista, me quedo en un estado infantilizado. Lo que tendría que hacer desde mi punto de vista es trascender mi situación, entender mi situación como clase social en el capitalismo y luego, en el mejor de los casos, crear acciones políticas en conjunto con personas que están en situaciones similares a la mía y con eso afectar la discriminación estructural que me impide realizar mi deseo. Y eso sería un punto. Otro todavía más complicado sería lo que dice Marcuse y Sloterdijk sobre el 68, porque Sloterdijk se burla y dice: todos los caminos de la liberación
emocional del 68 llevan al supermercado. Y ahí se refiere a lo que tú decías. Que en gran parte el 68, según Marcuse, dice que fue una desublimación opresiva. Es decir, que justamente se nos aparentemente permitió liberar todas nuestras emociones, deseo, la sexualidad, el feminismo y todo eso acotado para incluirlo y hacer funcionar aún mejor la máquina que nos oprimía desde antes. Entonces, para mí ahí está el límite, que si yo no racionalizo mi subjetividad, no veo posibilidad de por lo menos imaginar trascenderla, es decir, vivir en algo que no nos oprima de esa manera. Entonces, yo no entiendo, y esa es la pregunta, ¿cómo llegas a eso a través de las emociones? Pues es que, mira, de nueva cuenta estás cometiendo el error de pensar y desligar las emociones de la estructura social y plantearlas como si fuera una cuestión incluso, no sé, más allá del sujeto, o que es de una cuestión del sujeto individual que mágicamente tiene una emoción. Si también las emociones están producidas estructuralmente y participan de la estructuración. Entonces, en ese sentido, por eso yo lo que mencionaba, que se necesita emotividad, se necesita incluso emotividad para no salir adelante, sino para más bien generar relaciones con los otros, para que en el conjunto de esas relaciones pueda realizarse ciertos cambios estructurales. No es solamente con lo racional que se generan cambios sustanciales. Y tampoco estoy denostando esta parte racional, ¿no?, que tiene los sujetos. De hecho, es gracias también a lo racional que lo emocional también tiene un cauce. Y gracias también a lo emocional, o sea, no hay que verlos desligados, que lo racional tiene un cauce. Porque si nos quedamos en un tema simplemente estructural de que, no sé, Pablito que, no sé, piensa de niño irse de piloto, pero pues vive en Chiapas y no tiene condiciones económicas para hacerlo, una cuestión muy racional diría, no, pues sí, ya, aquí nos tocó vivir y te estructuras, te chingas. Sin embargo, hay emotividad suficiente para saber que las condiciones económicas te estructuran, pero no por esas mismas condiciones uno no vaya a dejar de sentir la pobreza o esos límites propiamente materiales, que también son límites emocionales y límites para el deseo mismo. Entonces, me parece que el triunfo, en este caso de la película Barbie y de todo esto de los productos culturales, es que precisamente han sabido canalizar estas emotividades, esta noción emocional, emotiva, de que hay desigualdades sociales. Obviamente es emotivo en términos de que cómo no va a doler la pobreza o la desigualdad. Y a partir de eso se estructura todo un camino igual racional, sin dejarlo emocional, para poder cambiar esas condiciones. Entonces, más bien ahí hay que ver que incluso si leemos, feministas, ¿no? La propia Simone de Beauvoir, si leemos a las feministas que mencionan también que lo personal es político, ellas justo hacen una crítica de que el amor romántico para las mujeres emocionalmente es lo que las oprime. Lo que oprime a las mujeres es que gracias a esas ideas, ¿no?, que bueno, puedes decir lo que han sido las emociones, digamos que son primitivas en tanto que salen desde la infancia, ¿no? Primitivo y similar a lo primigenio, lo infantil. Pero eso no significa que lo racional haya triunfado sobre lo emocional. Siempre va a estar de la mano el conjunto de lo emocional con lo racional, siempre ligados hasta para el movimiento mismo de los sujetos. Entonces, eso emocional lo aprovechan muy bien los sistemas de poder para canalizar y para incluso pues desviar un tanto esos sentimientos que pueden ser sentimientos de rebeldía, sentimientos de decir, no, es que
estamos cansados de vivir así, ¿no? En el caso de Barbie, sí, sé lo que quiera hacer, porque aparte es el logo, ¿no? Siempre y cuando no te dicen, tienes que pagar por la muñeca. ¿Qué niños podían pagar por una muñeca, ¿no? Y siempre tenían que irse a lo pirata y demás. Sin embargo, eso no les impedía, pues, el mismo deseo de que, bueno, no tengo a Barbie, pero tengo a esta... Bárbara, ¿no? Entonces, me parece que en esa cuestión de las emociones y demás, sí se quedan cortos para, o sea, analizar el amplio espectro estructural, político, el amplio espectro social que hay. Y filosófico que hay detrás. Pues no sé, yo creo que sí da para debatir. La neta creo que sí estaría súper bueno. Yo no sabía que era un punto de debate, pero qué bueno que salió. Sí, o sea, estaría súper bueno. Sí. No creo que Mao, cuando destruyera el Estado chino anterior, tuviera muy en cuenta sus emociones. Pero igual y sí. Es que las emociones no lo estás planteando justo como algo solo bonito, bello, que te ayuda a estar con el otro más, pero no. Para mí al revés. Para mí las emociones es lo destructivo, lo violento, lo irracional, lo catastrófico. Pero es que básicamente estás negando una parte de ti. Sí, una parte muy... Es que sí es muy fuerte que lo dividen de esa forma. Trato de negarla, exactamente, pero bueno. Pero bueno, ya, digamos, para terminar, la pregunta de siempre. ¿Recomiendan ver Barbie? Yo, como un producto cultural que hay que ver sí o sí para tener nostalgia de cierta época y para también entretenerse, ¿no? Yo digo que sí. O sea, sus mensajes, o sea, si no los ven desde un trasfondo más analítico, obviamente, pues sí, es fantástica esa película. Tiene los clichés clásicos de cualquier otra película norteamericana, por cierto. Entonces, sí se sale un tanto del esquema. Sí es una obra original y que también hace oda a otras películas muy históricas. Y en ese sentido yo digo, vamos Barbie. Pero, en letras chiquitas, desde el inicio... Tomen en cuenta que, pues, sí es propagandística de Mattel. Ahí te lo dice. La misma película creo que es honesta al mencionar que pues, van a ver algo de Mattel, un producto cultural. Mitch, ¿recomendarías, Barbie? No, yo... Pensamos que sí. No, yo no recomiendo ver Barbie. O sea, si alguien me preguntara de pronto, ¿recomiendas una película? Creo que no estaría en mi top 5, ni 10, ni 50. No sé, creo que es totalmente prescindible, ¿no? Creo que mayormente no profundiza con, no sé, con muchas cosas. Entonces yo creo que es totalmente prescindible, así que yo diría que no. No. Yo no, y de hecho, pero, no voy a negar que incluso hemos tematizado en este espacio películas que me parecen muy feministas y muy buenas. Entre ellas, No te preocupes, cariño, que nos pareció muy buena y me parece mucho más inteligente, una crítica mucho más intelectualmente pensada. Otra sería Last Night in Soho, que está en HBO Max, y otra sería, creo que se llama Promising Young Woman, que también me pareció muy interesante. Y estas son nada más 3 que se me ocurren ahorita, también de Hollywood. Feministas. Que también son Hollywood, que me parece que plantean un feminismo mucho más inteligente, mucho más crítico, y que sí vale la pena verlas, pero Barbie para mí no entra en esa lista. Listo, pues, como han visto, ha sido todo un debate muy interesante. Aquí tenemos a 4 y esperemos volver a tener aquí en nuestro pequeño estudio a Mitch y a Randy. Y sin más, nos vemos el siguiente domingo.